Hoy es sábado 8 de enero del año 2022. Yo quiero denunciar lo que pasa durante la noche, mientras dormimos, mientras cae la noche. Porque estamos en un momento de la historia donde podemos hablar y decir las cosas que queremos y pensamos, sin que nos cataloguen de loco, bien, pero sin ir a un manicomio o que nos coloquen el saco de fuerza. Entonces estamos en un momento de la historia donde podemos hablar y decir y opinar lo que queramos sin ningún problema. Hay que aprovechar los 5 minutos de fama que tenemos. Entonces, yo quiero decirle y denunciar que la noche es una droga. La noche es como tal cual cuando alguien secuestra a una persona y la droga y la viola, la mata, la asesina. O cuando uno va a una discoteca y te dan una bebida y te drogan y te violan 6 tipos, 20 tipos, te preñan. No sabes quién es el padre del muchacho. Más o menos así es la cosa. Eso es lo que hacen con nosotros. El sueño es una droga para que no sepas lo que está pasando ni con tu alma o espíritu, energía. Así que la voy a llamar alma, ¿no? Cuando digo alma me estoy refiriendo a energía, espíritu, alma, esa cosa que tenemos dentro, que es la que sueña, la que va a otra realidad y sueña. Entonces, la noche es una droga que han inventado para hacer de nosotros cosas que ellos hacen. Entonces, en la noche, cuando usted se queda dormido, usted se queda dormido, el alma sale y la meten a otra realidad, a otro cuerpo, y allí usted despierta y vive una experiencia. Te agarran para tener sexo, entonces despiertas y allí tienes sexo con hombres o con mujeres, con niños, con animales. Te violan, te matan, te asesinan. Otras veces te ponen a sufrir para generar electricidad porque está la energía sexual, que es bastante fuerte esa energía como batería, y está la energía del sufrimiento, que también es fuerte, pero la sexual es más fuerte. Entonces esto es lo que hacen con nosotros, y otras veces vienen a llevarse el cuerpo de esta realidad con alma o sin alma a estos laboratorios para hacer lo que ellos van a hacer. Entonces yo quiero denunciar el rapto de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, de nosotros. Esto es lo que ellos hacen durante la noche. La noche es una droga, para que vos no te des cuenta. Por lo menos los viejos de antes, yo tenía una amiga, yo tenía 10 años por ahí, y esta amiga ya era una mujer como de 30 años. A ella venían en la noche personas que ella no veía y tenían sexo con ella. En el pueblo le llamaban zánganos, decían que eran zánganos. Personas que supuestamente podían salir, la gente le echaba la culpa a personas que supuestamente podían salirse del cuerpo. Se salían del cuerpo y iban a buscar a estas mujeres a tener sexo. Entonces la gente del pueblo le llamaba zánganos. Y ella decía, aquí llega un hombre, me levanta la ropa, me quita la sábana, me levanta la ropa, me penetra y todo, hace el amor conmigo, me besa, no la besaba, no la chupaba en el cuello y eso, y tenía sexo con ella. Y ella era cristiana y ni el cristianismo le podía quitar eso. Entonces, eso es lo que hacían antes en esta realidad. Tenían sexo con nosotros en esta realidad. De ahorita con la tecnología y los colisionadores de hadrones, pues han creado otras realidades y lo hacen a través de los sueños, para que vos creas que es un sueño y ya, estás soñando que estás teniendo sexo con una mujer, o con un niño, con un animal, y vos normal porque es un sueño, y resulta que era real. Entonces eso es lo que ellos hacen. Entonces fíjense, los viejos de antes contaban esto. Los viejos de antes contaban que ellos vagaban por su casa, vagaban por el vecindario, vagaban por el pueblo, la gente los veía caminando por los caminos. Mira, anoche vi a fulanita de tal que iba como a las 11 de la noche caminando por allá por el camino, por el cruce o en el río. No, esa mujer a esa hora estaba durmiendo. Yo la vi. Eso contaba la gente de antes.
Entonces a veces las mujeres o los hombres llegaban todos morados, chupeteados, todos vueltos mierda. Y en esos casos la gente del pueblo lo que agarraba y ponía en las agujas, en los cruces de los caminos de los pueblos, colocaba agujas y hacía su rezo para que la persona de allí para adelante no pasara y vagara en ese perímetro, en esa zona. Y a veces cuando los casos eran más graves, ponían agujas en los colchones, metían agujas, o sea, como cruzaban el colchón con agujas, para que la persona no saliera de allí. Toda la gente de antes cuenta que vagaba por su casa y se sentaba en el sofá a esperar que el otro durmiera y despertara. Y nosotros ahora no vivimos eso, nosotros ahora de una vez nos quedamos dormidos y ya estamos en otra realidad paralela, en otro cuerpo. Entonces eso es lo que quiero denunciar. Entonces fíjense lo que pasó esta noche. Yo vengo notando desde el año pasado, 4 veces ya con esta noche, que Francisco nos acostamos a dormir para la cabeza, los dos con la cabeza para el mismo sitio, y Francisco de repente está con la cabeza para los pies. Entonces, el año pasado sucedió 2 veces. Y en una de esas, eran como las 11 y iban a ser las 12 de la noche, cuando yo desperté de repente. Y cuando yo despierto así de repente con los ojos pelados, yo sé que de algún lado vengo, algo estaba pasando. Entonces yo desperté y de una vez buscando a Francisco y no estaba, sino que estaba para los pies. Y ahí sí yo dije, nos acaban de descargar los dos. Entonces 2 veces que Francisco aparece para los pies y esa vez la tercera vez. Y hoy, por en fin, lo que pasó hoy. Me desperté como a eso de las 11:33, un ejemplo. Me paré a orinar. Me paré y lo que es a Francisco y a mí nos hace daño el ventilador y el aire acondicionado. Si dormimos con esto, pues a los 20 días por ahí nos empieza a dar gripe. Entonces Francisco, hay 2 cuartos, Francisco le dio gripe, entonces estamos durmiendo en el otro cuarto sin ventilador y sin nada, para que él se le pase esto. Entonces dormimos en una litera. La litera abajo es matrimonial y arriba individual. Tengo un toldo, un mosquitero. Francisco está durmiendo para el lado de la salida. Entonces yo me paré a orinar y tengo que pasar por encima de Francisco. Le doblé el pie, la rodilla, pasé por un lado, quité el toldo, voy a orinar, tomo agua y regreso. Ponle que sean las 11:40. O 1 minuto me gasté. Bueno, vamos a decir que eran las 11:40. Paso otra vez por encima de él y me acuesto a dormir. Cuando estoy ahí tratando de conciliar el sueño, no habrán pasado ni 5 minutos, estoy tratando de conciliar el sueño cuando de repente siento el coñazo, ¡pum! Tal cual como cuando alguien sube el pie y lo levanta y lo deja caer a la cama, ¡pum! Y yo de una vez desperté, Francisco, ¿qué hace usted para ahí? ¿En qué momento usted se pasó para los pies? Francisco, ¿usted se pasó para ahí? Francisco, sí. Francisco, ¿está seguro que usted se pasó para ahí? Sí. Francisco, vaya a tomar agua y a orinar y me trae el teléfono. Se paró, tomó agua y orinó, y yo cuando regresó, Francisco, ¿usted se pasó para los pies? No, yo no sé, yo no me he pasado. Entonces, él no se pudo haber pasado porque yo estoy tratando de conciliar el sueño. No lo iba a escuchar que se movió. Entonces, de repente, ¡pum! Entonces, estos carajos se llevaron a mi hijo 5 minutos y yo ahí ni siquiera lo percibí. Entonces, fíjense lo rápidos que son. Agarraron, se lo llevaron, mientras yo estoy tratando de conciliar el sueño. Ni me di cuenta, ni percibo nada, solo el coñazo cuando regresó. El toldo no está roto, el mosquitero no está roto, no sé cómo pasan por encima del techo, de la cama que está arriba, el colchón, la litera. Entonces, fíjense ustedes. Para esto sí hay tecnología, para ratar tus hijos y ratarte a ti y ratar los animales. Pero para dejarte un lingote de oro, para dejarte un maletín con $1.000.000 no hay tecnología. Para eso sí no hay plata. Pero para joderte y escoñetarte la vida sí hay plata y tecnología. Entonces fíjense, les tomó 5 minutos ratar al muchacho y volverlo a descargar. Y yo ahí. ¿Para qué se llevan un niño de 7 años que está sano? ¿Para qué se lo llevan a estos laboratorios? Díganme ustedes, ¿para qué? Para enfermarlo, para borrarle su memoria, para que nunca los vea, para apagar sus dones, su espiritualidad, para joderle la mente, para que llegue a mi edad todo viejo, bloqueado, sin saber nada. Para eso, para que cumpla hacer de él lo mismo que hicieron conmigo. Para eso. Entonces, Francisco es un niño que nunca ha dormido solo. Él está dormido y empieza a mover el pie y si no consigue a nadie se despierta. Siempre ha dormido
acompañado. Entonces, ahora se lo están llevando y trayendo. ¿Para qué? Díganme ustedes, ¿para qué? Y yo el año pasado me desperté. Al otro día cuando me fui a mirar al espejo tenía un rajuñón desde la boca del estómago hasta cerca de la vagina. Una media luna ahí. Yo dije, Hilde, ¿serías tú en la noche que te rajuñaste así? Y quedé con la duda. Ahora sé que no, ahora sé que son esos marditos que te llevan y quién sabe qué me hicieron y tienen la tecnología para sellarte y que solo te quede como un rajuño. Ese rajuño me quitó como a los 3 días. Entonces queda la duda, o me rajuñaron o me operaron. Entonces yo tengo un amigo que bebe y fuma como puta de bar. Entonces él hace años, él cuenta que tenía un dolor y que lo llevaron a estas naves y lo operaron. Lo operaron y le mostraron, mira lo que te sacamos, mira lo que tenías. Y él, ajá, sí. Entonces él cuenta. Claro, a él lo curaron, pero en el caso mío, él como que es favorito de ellos, porque en el caso mío, a mí no me sanan, a mí me enferman y a mis hijos también. Entonces, ¿para qué se lleva un niño de 7 años que está creciendo y sano? Díganme ustedes, ¿para qué? Entonces ya les eché el cuento de Francisco, ahora les voy a echar el cuento de mi hijo mayor. Mi hijo mayor nació en el 2005, tiene 16 años y está en España por problemas de salud. Porque aquí en Venezuela se agotó el medicamento con la crisis. Hace 3 años que está allá. Hace 3 años que tocó sacarlo del país porque en un sueño me dijeron, se va a morir. Me dijeron clarito, se va a morir Fernando. Entonces ahí mismo, después del sueño, la tía mandó el pasaje y la vaina y lo sacamos del país. Entonces, el niño nació sano, Fernando nació sano. Tengo el documento del hospital que dice que nació sano, niño sano. Al mes la tía sueña que en el cuarto de él había ratones, ratas. Y me echa el cuento. En ese momento yo interpretaba los sueños y los sabía interpretar, leía libros, había comprado libros, diccionario de sueños. Y yo dejé de creer en esto porque empecé a viajar a estas realidades paralelas y entendí que los sueños eran realidades paralelas donde yo estaba. Y dije, a la mierda, qué interpretación de sueños. Son cosas que estás viviendo en otras realidades paralelas, no son interpretaciones. Entonces me dejé de eso. Entonces yo le dije a la tía, mira, el niño nació sano y las ratas simbolizan muerte y enfermedad. Eso quiere decir que se va a enfermar o se va a morir, o solo se va a morir porque nació sano. Entonces nos fuimos a la casa de la abuela. La casa de la abuela la dividí, estaba la sala y la cocina. Allí en la sala había un sofá y pusimos el pañal y él se quedó dormido allí arriba del pañal y nos fuimos todos a la cocina. Cuando estábamos allí en la cocina, él pegó un grito, él estaba privado del llanto. Todos salimos corriendo a ver el bebé. Tenía 1 mes y 15 días por ahí. Salimos todos corriendo a ver el bebé, lo cargamos y estaba bien, pero privado. Y en el pañal había una mancha de sangre, como el tamaño de una mano de un adulto. Le revisamos los dientes, el pipí, los oídos, el ano para ver de dónde venía la sangre y nunca supimos de dónde vino la sangre. A los 4 meses de edad le diagnostican la enfermedad hemofilia A factor 8, 0%. Y desde ahí para acá, pues los 8 meses ya estaban necesitando factor, medicamento para poder seguir vivo. Entonces, otra noche también tenía el niño como 8 meses o 7 meses por allí. Yo me quedé dormida de medio lado con él. O sea, él estaba al frente de mi cara porque estaba allí. Y a eso de las 10, 11 de la noche vino una mujer negra, una entidad femenina vestida de negro y llegó y se paró al frente de la cama, se dobló y me descargó el muchacho donde yo lo tenía. Me descargó a mi hijo Fernando donde yo lo tenía. ¿Qué hacía esa entidad negra llevándose a mi hijo y trayéndolo? O sea, yo nunca siento cuando se los llevan, sino cuando los traen.
Lo mismo pasaba conmigo. Entonces díganme ustedes, ¿para qué se llevan un niño? Para enfermarlo, para joderle la mente. Más nada. Entonces yo denuncio que esos desgraciados enfermaron a mi hijo, que ese día en el sofá lo que hicieron fue raptarlo en la bendita nave, lo abrieron, le fueron a su ADN, le dañaron el ADN allí, le activaron ese gen, le dañaron ese gen para que le hiciera falta ese factor y fuera dependiente de un medicamento. Y le arruinaron la vida a él y me la arruinaron a mí. Ahorita está bien, pero nos pasamos momentos muy desagradables con esa enfermedad. La familia la aceptó, yo nunca acepté esa enfermedad. Entonces hoy denuncio que fueron ellos. Entonces, fíjese lo otro peculiar que pasa con esa enfermedad. Esa enfermedad que tiene mi hijo es hereditaria. Siempre en la familia hay casos de un tío, un primo, un sobrino que las tiene. En el caso de mi hijo, él no había antecedentes familiares, él era el único en la familia con esa enfermedad. Entonces los médicos, como no había antecedentes familiares, pues los médicos dijeron que el niño en el embarazo, por ahí entre los 3 o 4 meses, hubo una mutación genética y salió con esa enfermedad. Yo sí conocí un doctor que me dijo, usted es la única señora, caso único que yo escucho que no hay antecedentes familiares. Entonces a mi hijo le tomaron una muestra y en una universidad le hicieron una prueba para buscar esa falla en el ADN, en el gen. ¿Dónde estaba la falla? ¿En qué parte del ADN estaba la falla? Se la encontraron. Eso fue a la edad como de 4 años. Él tenía 4 años. Y después como en el 2010 por ahí, me toman la muestra a mí. Señora, venga para tomarle la muestra para buscarle en el ADN donde le conseguimos la falla a su hijo. Ahí le vamos a buscar a usted para ver si usted tiene la misma falla, para ver si usted es portadora. Porque la mujer es portadora, la padece es el hombre. La enfermedad la padece es el hombre. Entonces hicieron la prueba de ADN. Francisco nació en el 2014. Fernando era del 2005, ya habían pasado 9 años. Yo esperé esa prueba para saber si podía tener otro hijo o no, porque no quería que me saliera con esa enfermedad. Pero como le echaban la culpa al niño. Entonces, en el 2013, Francisco nació en el 2014, 12 años después, 2005, en el 2017, 12 años después, sentada ahí en la frente de la doctora, la encargada de esa enfermedad, digo, doctora, ¿qué pasó con la prueba que me hicieron hace años para saber si soy portadora? Soy portadora. Ah, sí, aquí está, aquí la tenemos. Ah, sí, eres portadora. Y mi hijo me mira con 12 años, me mira, ah, así de fácil es, mamá. Yo sí, después de 12 años, así de fácil es. Entonces yo le dije a la doctora, mire, ese niño, Francisco, está ahí por su culpa. Donde ese niño me hubiera salido con esa enfermedad, ustedes son los culpables. Porque yo llevo años esperando esa prueba. Esa prueba ustedes me la tenían que haber dado ahí mismo, para yo saber si tenía otro hijo o no tenía otro hijo. Ustedes son los responsables de que ese niño esté ahí, le dije a la doctora. Y agradezca que no salió enfermo. La doctora me miró feo y yo, bueno, usted es la culpable. ¿Cómo me dan a una prueba 12 años después si eres portadora? Entonces, fíjense, para yo ser portadora, es porque mi padre tuvo que ser portador. Y resulta que mi padre no es portador. Mi padre tuvo 10 o 11 muchachos, 10 reconocidos y 2 no, y ninguno en la familia tiene esa enfermedad. Entonces, yo supuse que mi mamá tuvo que haber tenido cachos, haberse engañado a mi papá y nací yo, y que esa persona era enfermo, tenía la enfermedad de mi hijo. Porque el padre le hereda al hijo la misma enfermedad que él tiene, el mismo grado, porque esta enfermedad tiene varios grados dependiendo del sistema inmunológico de la persona. Entonces, yo dije, mi mamá le montó cachos a mi papá y ya listo, no hay más explicación. Porque cuando mi hijo tenga hembras, las hembras van a salir con esa enfermedad. Si tiene varones, no van a salir con la enfermedad. Por una cuestión ahí de la genética, cómo juega la genética. Entonces, yo tengo que hacer una prueba de ADN con mi hermano mayor, que somos padre, mamá y mamá, de papá y mamá, para ver si soy hija de mi papá, para descartar la duda. Entonces, yo siempre, todos estos años, dije que mi mamá le había montado los cachos a mi papá.
Y un día hablando del grupo de Telegram, creo que eso fue el año pasado, por ahí al principio, yo dije, o sea, de repente tuve pero ya va. Si hubiera existido un tipo que tuviera la misma enfermedad de mi hijo, no hubiera podido existir. No hubiera podido llegar ni a la edad de 14 años para tener sexo con mi mamá. Mi mamá me tuvo de 20 años. Mínimo tenía que tener 13 o 14 años para poder tener sexo con mi mamá, para poder nacer yo. Y resulta que una persona con esa enfermedad de mi hijo no llegan a esa edad. Mueren de niños. Mi hijo sin ese medicamento no hubiera llegado ni a la edad de 5 años, hubiera muerto. Porque son dependientes de ese factor. Y ese factor es carísimo. En Colombia vale $1.000.000 y en dólares serían $300 cada frasco, y cada 3 días necesitan un frasco. Es una enfermedad multimillonaria. Entonces ahora quedé sin hipótesis de dónde saco yo la enfermedad y de dónde la saca mi hijo. ¿Por qué un ser así no pudo haber existido? Porque mi hijo Fernando sin ese medicamento no hubiera llegado a los 5 años. Y como un padre, un cacho, hubiera podido llegar a 14 años mínimo para tener sexo con mi mamá, para preñarla. O sea, no existía, no puede existir esa persona, no existe ese cacho. Y entonces, ¿de dónde coño yo saqué la enfermedad? Entonces ahí estoy en un dilema que no lo puedo resolver hasta que haga la prueba de ADN con mi hermano. Ah, sí, somos hermanos de papá y mamá. ¿Cómo coño saqué yo esa enfermedad? Ah, no eres. Ah, bueno. Pero ya veo que es improbable que haya existido un cacho. Entonces fíjense cómo es la cosa, mire. Aquí en Venezuela, hasta el año 1998 existían personas con esa enfermedad, pero eran personas que solo necesitaban el medicamento cuando sangraban, cada mes, cuando se golpeaban por ahí el tobillo, que no se quedaban quietos, se daban un golpe, ahí necesitaban el medicamento. Pero en esa época no había medicamento. Del año 1998 hacia abajo no había el medicamento. Los llevaban al hospital, les hacían transfusión de sangre o les metían plasma, y ya, o les ponían café ahí hasta que sanara, bueno, con tal que ahí ellos la pasaban mal. Pero no eran dependientes, podían vivir, todavía están vivos, esos hemofílicos antes del año 1998. Entonces llega el año 1998 y gana Chávez, y Chávez libera ese medicamento, lo trae al país y lo da a los hemofílicos, se los da gratis, todo lo que pudiera. Y cuando Chávez muere y empieza la crisis aquí en Venezuela, que empezó a pegar, para esa fecha había 9.000 niños hemofílicos dependientes de factor como mi hijo, que si no se les coloca el factor, en 5 días están muertos porque se desangran por dentro como si los hubieran dado tiros por dentro. Los vasos sanguíneos comienzan a sangrar. El factor les para eso. Entonces fíjense cómo es la matriz, no estoy alabando a Chávez. Justo cuando Chávez entra y libera esto, nacen todos esos niños así. Muchos de esos niños ya se fueron del país y otros murieron, los que no pudieron salir del país. Yo esperé hasta el último momento para sacar a mi hijo, cosa que no debí haber hecho. Siempre pensé que iba a cambiar. Entonces ahora que los venezolanos empezamos a recorrer Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, muchos hemofílicos se fueron para estos países, nos dimos cuenta que allí casi ni conocen la enfermedad, ni la saben y no hay factor. Mi hijo casi se muere en Colombia. Mi hijo lo sacaron del hospital de Colombia porque dijeron que eso no era nada, con el pie hinchado. Me tocó traerlo aquí a Venezuela porque lo iban a inyectar y para poderlo sacar del país. No había un hematólogo, los hematólogos son los que tratan esa enfermedad, no había allí un médico de esos. Entonces todos esos niños los mandaron para acá con Chávez. Y después, bueno, a bailar joropo. Entonces fíjense cómo es la matriz, cómo es este puto sistema. Entonces, ahí tengo ese dilema con mi hijo y su enfermedad. Entonces fíjense lo que hicieron con mi hijo, cómo les coñetaron la vida con estas aducciones. Ahora van con Francisco. Yo ahorita después del ayuno ya no me empecé a amarrar y no les voy a parar bolas, que hagan lo que les da gana, me tienen aburrida. Yo ponía aquí tinas de agua al frente de la cama, en los boles donde se hacen las tortas, porque a ellos les molesta el agua, que son muy energéticos, botan mucha estática, mucha electricidad. Y Francisco pues lo amarraba y entonces en la mañana le costaba soltarse y bueno, entonces yo esperaba que él se dormía para amarrarlo. Dejé de hacer eso. Ahora tengo que volver a empezar. Ahora tengo que amarrarme yo más a él para que no me lo lleven por allá, porque ¿qué hacen con él? Dígame, ¿qué hacen con un niño sano? Nada, jodiéndole la mente, borrando cosas, activando cosas.
Entonces eso es lo que hacen. Entonces ya les conté el caso de mi hijo Francisco, el mío, el de mi hijo, el de Francisco, el de mi hijo Fernando, era hoy conmigo. Yo desde niña, desde los 6 años empecé con la parálisis de sueño, una por año. A los 6 años tuve una, a los 7 años una, a los 8 años, a los 9 años muere mi papá. Muere mi papá y entonces fuimos a enterrarlo. Y cuando estaban allí en el cementerio, yo quedé de 9 años, mi hermano de 10, el menor quedó de 6 años. Mi hermano y yo, el mayor, nos fuimos para el cementerio, para la parte de atrás, y empezamos a dañar las tumbas, a dañar las vírgenes, las cruces, los angelitos, los floreros que estaban allí, porque el cristianismo, mi mamá nos había metido el cristianismo, que eso era malo. Entonces dañamos eso. Y entonces después regresamos, nos estaban enterrando a mi papá, y justo cuando estaban bajando a mi papá en el ataúd, estaba la tierra, yo era más inocente que el coño. Yo ni sabía que mi papá, yo no sabía que era la muerte, yo no sabía que era lo que estaba pasando. O sea, yo no sabía que era la muerte, porque yo me crié en finca, no había televisor, no teníamos periódico, no teníamos nada. Nosotros a tumbar los árboles. Entonces justo allí cuando están bajando a mi papá a enterrarlo, el cielo así, en eso sí lo vi en esta realidad, el cielo se vino en B y me clavó en el pecho, toma, de ahora en adelante vas a ver lo que es bueno. Y desde ahí empecé yo con pesadillas todas las noches. Yo soñaba que subía por una torre de un castillo y de repente las paredes se ponían maleables, gelatinosas y todo negro y ese miedo, y abría una puerta y entraba al cuarto y allí habían 3 entidades, 3 personas vestidas de blanco, y luego yo despertaba o a veces veía un perro negro grande. Y entonces cuando yo despertaba gritando, el perro lo veía otra vez al borde de la cama. Y yo, no. Y entonces cerraba los ojos, pestañaba y el perro se ponía más chiquito hasta que desaparecía. Eso soñaba, cada pesadilla, cada cosa, hasta que ya como al mes la familia se enteró que estaba sufriendo de pesadillas. Escuché una voz detrás de la pared que dijo, coloca una tijera en cruz, debajo de la almohada. Lo hice y ya se calmaron las pesadillas. Ya empezaron una vez por mes. Otra cosa que les quería decir, por eso ahora me gusta mucho el diseño abierto, que están eliminando las paredes, esas paredes que dividen la cocina, el comedor, porque ese diseño les conviene a estos seres, porque estamos separados. Mire lo que le hicieron a mi hijo, mientras nosotros estábamos en la cocina separados por una pared, a él lo estaban jodiendo en la sala. Claro, igual nos hubieran congelado a todos, pero bueno. Pero ahora ese diseño abierto les da a ellos... tienen que estar más pendientes con lo que hacen, porque las personas tienen un rango más de vista. Entonces, yo seguí con las pesadillas, pero ya una vez por mes. Empecé a sufrir parálisis de sueño por 25 años, hasta los 30 años. La parálisis de sueño yo la sentí era el regreso. Nunca me vi en los laboratorios en estos. Cuando tenía 15 años, 16 años, que estaba trabajando en una casa de familia cuidando unos viejitos, una noche desperté con la mitad del cuerpo dentro de la cama y con los pies fuera de la cama. O sea, me descargaron mal. Yo nunca supe qué pasó esa noche porque yo estaba así. Yo dije, brujería. Entonces sufrí esa parálisis de sueño. La parálisis de sueño es como, yo la sentí así, es como que tú entres a un cuarto oscuro y espolvoreas 1 kilo de azúcar. Y el kilo de azúcar queda espolvoreado y suspendido ahí. Ese eres tú, estás como desfragmentado. Sientes miedo, un miedo horrible, indescriptible. Sientes como cuando se te duermen los pies, sientes ese cosquilleo, esa oscuridad. Entonces, y luego estás en la cama completo y luego sientes ese miedo, no te puedes mover. Tienes que empezar a mover un dedo, un meñique, luego la mano, luego el brazo, luego te doblas y puedes respirar. Y así pasé esa parálisis de sueño. Pero yo justo cuando tenía la parálisis de sueño veía un tipo gordito, blanco, con un cuchillo que me quería matar. Entonces un día me puse a ver documentales de teletransportación de partículas en esta realidad. Entonces los científicos contaban lo siguiente, que iban a crear 2 ascensores, un ejemplo, 2 ascensores, uno en Venezuela y uno en Estados Unidos. La persona iba a entrar al ascensor de Venezuela y allí lo desfragmentaban y teletransportaban esas partículas al ascensor que estaba en Estados Unidos, y allí ensamblaban esas partículas y salía la persona. Pero eran las partículas viejas quedaban en el piso y se creaban nuevas, unas copias nuevas, y salía la persona. O sea que el anterior moría y salía una copia nueva. Entonces ellos planteaban esto. Entonces una noche yo estoy en ese trance
sintiendo ese regreso y ese teletransporte y el tipo ahí que me quería matar, y entonces yo dije, ya va, ya basta. Esto no es ni demonios, ni espíritus, ni nada. Esto no es ni este tipo con un cuchillo. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y justo allí escuché la voz que me dijo teletransportación de partículas. Entonces yo dije, son estos desgraciados regresándome. Entonces después de ahí tuve como 2 parálisis de sueño más. Entonces yo me paraba peleando y miraba para el techo y lo reputeaba. Yo le decía, coño, si me van a llevar, al menos pídanme permiso. Dígame, Hilde, te vamos a llevar, ya te traemos, ¿será que nos puedes colaborar? Entonces yo hice eso y se me acabó la parálisis de sueño. Dejé de sentirlas así a esa gravedad. Ya me quedó, fue como un pequeño cosquilleo. Entonces cuando yo sentí ese cosquilleo por ahí cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, yo sabía que venían ellos a llevarme. Entonces una noche, eran como las 2:30, sentí ese cosquilleo, yo dije, ahí vienen a llevarme. Entonces yo desperté en el cuarto y sentí miedo y dije, prende la luz. Cuando fui a prender la luz no prendió. Y entonces yo dije, estás soñando, estás en una copia de tu realidad, porque era el mismo cuarto, la misma casa, el mismo apartamento. Entonces yo salgo del cuarto a la sala, camino a la ventana, me subo arriba a la ventana, estoy en un 5º piso, dije, vuela, estás soñando, vuela. Dije, no. Di la vuelta, caí a la sala y me dije, no camines, levitas porque estás soñando. Volví a entrar al cuarto y ahí sí desperté. Cuando desperté yo estaba grabando el sueño. Yo estaba grabando el sueño y cuando regreso a la grabadora dijo, Gucci, justo ahí cuando yo desperté. O sea, llegan a tu casa, se sacan el alma, lo meten a otra realidad, a otro cuerpo, mientras se quedan aquí operando tu mente, volviéndote mierda. Y justo cuando yo me le regresé al desgraciado,